Esa noche, ese viernes se convirtió en la más intensa e inolvidable de mi vida. La casa era tan tranquila que la serenidad que sentí fue bastante rara. Cansado de la semana de trabajo, deseando dormir, me fui a mi cama, pensando que nada podría perturbar esta noche tranquila. Durante los últimos 8 años desde mi divorcio, había sido madre soltera. Mi exmarido y yo no lo pasamos especialmente mal. La relación que acabábamos de separar criando a mi hijo Daniel, solos fue lo más gratificante y lo más difícil de lo que he hecho. Él era todo para mí, inteligente, divertido y amable. Era difícil estar en la fe esta noche, su mamá y su papá. Estaba tan cansada, ni siquiera tuve fuerzas para ponerme el pijama antes de meterme en la cama. La casa estaba en silencio desde que Daniel se acostó horas antes de jugar videojuegos y hacer sus tareas. Finalmente, después de mucho tiempo, tuve tiempo para un momento en mi habitación. Las finas cortinas permitían que el brillo de la luna creara sombras suaves. Me acurruqué bajo la manta, disfrutando de su calor, con la mente divagando. La vida había sido tranquila últimamente, lo cual era un buen cambio después de un año tan difícil. Daniel y yo habíamos pasado por muchas cosas juntos desde que su padre se fue, pero habíamos construido una buena vida juntos. A pesar de que Daniel tenía casi 20 años, seguíamos siendo muy cercanos, siempre cariñosos. A veces pienso en ello y me preocupa que asuma demasiada responsabilidad por alguien de su edad. Yo sonreía pensando en él. Era tan amable y me sentía tan afortunada de tenerlo en mi vida, pero esa noche, estaba demasiado cansada para pensar, pesado y somnoliento. Entonces escuché un leve golpe en mi puerta. Me estaba despertando un poco pensando que esto era solo un sueño, pero ese golpe se repitió suavemente y estaba despierto. Mamá, la voz de Daniel era tranquila pero suficiente para despertarme. Parpadeé tratando de concentrarme en la puerta. Pude ver el contorno de la Daniel. Ruta de la mediocridad a la luz del pasillo, me puse de pie tratando de despertar por completo. Daniel, ¿qué pasa? Todavía con voz somnolienta pregunté. Y después de un momento de vacilación antes de entrar a la habitación y cerrar lentamente la puerta detrás de él, parecía que no quería entrar. No podía dormir, dijo, mirando al suelo mientras estaba de pie junto a mi cama. Me preocupé porque él había estado preocupado durante algunas semanas desde el divorcio. Daniel a veces tenía insomnio. Pero lo discutía. Pocas veces supe que la partida de su padre le había dolido más de lo que había demostrado, y esa noche pude ver tristeza en sus ojos. Ven aquí, susurré, acariciando el espacio vacío a mi lado en la cama. Puedes quedarte conmigo esta noche si quieres. Vaciló por un momento, pero luego se acercó para acostarse a mi lado. Se acostó de lado, frente a mí, y en la oscuridad parecía cansado, también se le veía vulnerable, algo que nunca le sucedió. ¿Quieres hablar de ello?, pregunté. Suavemente, Daniel negó con la cabeza. Su cabello oscuro caía sobre sus ojos. No, me calenté al instante. Daniel no había querido estar cerca de mí así desde hacía tiempo, como solía hacerlo cuando era más joven. Extendí la mano y le aparté el pelo de la frente, sonriéndole. Está bien, susurré, poniendo mi mano en su hombro. Puedes quedarte todo el tiempo que lo necesites. Él me devolvió la sonrisa, pero siempre me di cuenta de que había algo que le molestaba, algo que no sabía. No quería hablar, no le pregunté al respecto, sino que me acosté, nos cubrí con la manta a los dos y dejé que el silencio nos reconfortara. Nos quedamos allí un rato, disfrutando de la tranquilidad. La respiración de Daniel se ralentizó y pensé que se había quedado dormido, pero volvió a hablar tan suavemente que casi no pude escucharlo. Mamá, a veces lo extrañas. Su pregunta me sorprendió, pero sabía que estaba hablando de su padre. Era una pregunta que había evitado durante muchos años. ¿Años? Uno no sabía cómo responder sí, a veces confieso en voz baja, pero las cosas no estaban bien entre nosotros. Daniel, ya sabes, asintió, pero me di cuenta de que quería saber más. ¿Alguna vez pensaste que las cosas podrían haber sido diferentes?, preguntó. Suspiraré, pensando en mis arrepentimientos pasados. Tal vez, pero no podemos cambiar lo que sucedió, tenemos que seguir adelante. Daniel miró hacia abajo, jugando con el borde de la cubierta. Supongo que sí.
preguntándome si tal vez podría haber hecho algo diferente. Ya sabes, como si hubiera sido mejor. Esas palabras me llegaron al corazón y me senté, volviéndome hacia él. Daniel, no fue tu culpa, no hiciste nada malo, dije con seriedad. Miró hacia otro lado y su voz era solo un susurro. A veces siento que si hubiera sido mejor, tal vez papá no se habría ido. Las lágrimas brotaron de mis ojos y lo acerqué. Se resistió por un momento, pero luego me devolvió el abrazo, enterrando su rostro en mi hombro. Daniel, du hast mir jetzt, dije con la voz temblorosa, tu padre tomó sus propias decisiones, no tiene nada que ver contigo, fue su decisión, y nunca fue tu responsabilidad, siempre fuiste más que suficiente para mí, Daniel, susurré, mi voz rebosaba de amor y tranquilidad, eres todo para mí, asintió con la cabeza contra mi hombro, pero la tensión en él era palpable, el peso de años de dolor, de culpa no derramada. Nos abrazamos fuertemente. El silencio entre nosotros fue un bálsamo reconfortante poco a poco. Pequeño, su cuerpo se relajó, su respiración se hizo más profunda a medida que se quedaba dormido, pero mientras él dormía serenamente a mi lado, mi mente se aceleraba. Los pensamientos y los recuerdos se agitaban en la oscuridad. Los dos habíamos soportado tanto, pero aquí, en este consuelo sin palabras de abrazo mutuo, algo sorprendente se agitó dentro de mí, un sentimiento para el que no tenía un nombre real. Era una calidez que se filtraba en mi pecho, una conexión de alguna manera más profunda, más íntima que incluso el vínculo. Demasiado recurrente entre madre e hijo, traté de dejar de lado este pensamiento, tratando de sacudirme el sentimiento y recordarme a mí misma que él era mi hijo. Sin embargo, el sentimiento no desaparecía, un murmullo tenaz que se negaba a ser ignorado. El luto llegó demasiado rápido y, al amanecer, la luz tenue tiñó la habitación de un tono delicado. Daniel durmió profundamente a mi lado, con el rostro sereno y relajado, la tensión de la noche anterior aparentemente olvidada. Lo miré durante un rato, con el corazón lleno de emoción y amor. Y, sin embargo, esta extraña sensación que se albergaba persistía, como una corriente subterránea bajo la superficie. Por mi afecto maternal, me escabullí de la jota, no queriendo despertarlo, y bajé a la cocina para preparar el desayuno. La rutina de la cocina familiar era tranquilizadoramente normal, pero mi mente no pudo evitar volver a nuestra última conversación. Daniel siempre había sido sensible, pero no me había dado cuenta de lo mucho que llevaba dentro la ausencia de su padre, de la cantidad de culpa que cargaba con él y que pesaba en mi corazón. Como deseaba poder aligerar mi corazón, pero no era solo esta situación lo que me agobiaba. Pero lo que había permanecido dentro de mí era como él le había devuelto la mirada, y en sus ojos, una susceptibilidad, un anhelo de más, y si era honesto conmigo mismo, el calor que sentía al abrazarlo había agitado algo dentro de mí, una conexión que resultaría ser más grande que un personaje del género de hermanos e hijos. Y lo dejé a un lado, me dije a mí mismo que era mi hijo, pero siguió cavando, un hombre implacable que no se dejaría callar, y muy pronto, Daniel salió de su sueño. Su cabello estaba despeinado, su frágil cuerpo aún mostraba las marcas de la adolescencia y, sin embargo, había algo nuevo en sus ojos, un atisbo del hombre que sería. «Hola mamá», dijo, con esa voz apagada de los recién despertados. Sonreí y le pregunté si quería un café, a lo que asintió. Tuvimos esa especie de complicidad esa mañana, una conciencia tan silenciosa de todas las pruebas y dificultades que habíamos enfrentado juntos, y fue tranquilizador, pero también inquietante. El resto de la mañana transcurrió de acuerdo con la rutina familiar. Habiendo entrado en calor todavía, la extraña sensación no se fue mientras servía el desayuno. No pude evitar preguntarme si esta dinámica cambiante seguiría siendo o qué significaría para nosotros en el futuro esta sensación inquietante entre ellos. Pero sí desayunamos juntos, y recordé lo que realmente importaba, nuestro amor, nuestro vínculo, el apoyo que nos habíamos dado el uno al otro. Y en ese momento, no era relevante hacia dónde se aventuraban nuestras mentes, nuestro vínculo siempre sería el corazón de nuestra relación, algo que nada podría cambiar jamás. Y eso en sí mismo era suficiente para consolar. Comimos en un cómodo silencio, la luz de la mañana proyectaba un cálido resplandor sobre la cocina. Podía sentir su mirada fija en mí de vez en cuando, pero opté por no abordar el tema de la noche anterior.
Parecía más a gusto, más él mismo, y yo no quería perturbar esta frágil paz que finalmente habíamos encontrado. Fanoman Daniel rompió el silencio, su voz temblorosa de emoción. Gracias, mamá, anoche fue justo lo que necesitaba. Su vulnerabilidad me tomó por sorpresa. Nunca tienes que agradecerme, Danny, pase lo que pase. Siempre estaré ahí para ti. Él retorció su cabeza, pero sus ojos no dejaron los míos. Una pregunta muda flotando entre nosotros. No supe qué decir, cómo comportarnos frente a este cambio sutil en nuestra relación. Había un nuevo peso en su mirada, una necesidad de contacto que iba más allá de lo que se suponía que una madre y un hijo debían compartir, y una parte de mí lo hacía, una que nunca me había atrevido a reconocer. Después del desayuno, se paró en el mostrador, sus dedos trazando patrones en la encimera. ¿A veces piensas que las cosas podrían haber sido diferentes?, preguntó en voz baja, con una voz cargada de emoción, no expresada. Suspiré al oír el tono de su voz y sentí el peso de los remordimientos pasados. Tal vez, regresé suavemente, pero ya está hecho, y todo lo que podemos tratar de hacer es seguir adelante. Ja, asintió, su mirada como la de su padre. Al posarme en sus dedos inquietos, a veces me sorprendo preguntándome si podría haber hecho más. Ya sabes, su voz era apenas un susurro, llena de culpa y autorreproche. Estas palabras tocaron una fibra sensible en mí y, involuntariamente, me acerqué a él. Le puse una mano en el hombro y lo abracé suavemente. Daniel, no has hecho nada malo, nada de esto es tuyo. Lo tranquilicé mientras mi voz se llenaba de emoción. Apartó la mirada, su voz era apenas audible, a veces yo. Mis ojos se llenaron de lágrimas ante la sensación de que, si hubiera sido mejor, tal vez papá no se habría ido cuando lo aprié más fuerte a mi brazo. Se resistió un momento antes de ceder y enterrar su rostro en mi hombro. Escúchame, Daniel, dije con voz firme. Las decisiones de tu padre fueron suyas, eres y siempre has sido más que suficiente. Su partida no tuvo nada que ver contigo. Él asintió lentamente. Su cuerpo se relajó contra el mío y la tensión en sus sépalos se calmó gradualmente. Luego, cuando aflojó el abrazo, volví a sentir que ese calor incómodo se elevaba en mí, una mezcla incómoda de alivio y afecto y una conexión inconfundible. Aunque el vínculo entre nosotros estaba definido por su definición de madre e hijo, sin embargo, parecía tomar un nuevo tenor, uno que no entendíamos del todo, pero que instintivamente sabíamos que era lo que era ahora. Lo apreté cerca de mí, dejando que el momento permaneciera allí sin preguntas ni explicaciones. No estaba segura de a dónde nos llevaría esta nueva cercanía, pero sabía que la vida tal como la conocíamos estaba cambiando, y esto era solo el comienzo, con la oscuridad y la calidez del abrazo de mi hijo envolviéndome en una profunda comprensión de que el delicado equilibrio de nuestra relación estaba cambiando, tambaleándose al borde de algo nuevo e inexplorado. Un pequeño temblor de aprensión por un susurro de incertidumbre sobre lo que esta transformación podría traer, pero vivía debajo de ella. Sin embargo, en medio de esta aprensión, había un sentimiento incuestionablemente anticipatorio, una admisión al hecho de que esto fue solo el comienzo del viaje hacia el conocimiento. El amanecer llegó con suave insistencia. Los tiernos rayos del amanecer se deslizaban a través de las cortinas y me despertaban de mi sueño. Acostado a mi lado, Daniel dormía plácidamente. Su rostro sereno, relajado, los pesados pesos de la noche anterior fueron el olvido. Lo observé por un momento, mi corazón se hinchaba con un amor maternal familiar, pero debajo de este afecto bien conocido se despertó otra sensación, una sensación de que no podía hacerlo todo. Sin embargo, definía que era la misma sensación desconocida que ella había bailado en el borde de mi conciencia la nube anterior, una sensación que me intrigaba y preocupaba a la vez. Me levanté suavemente de la cama, teniendo cuidado de no perturbar su sueño, y bajé las escaleras para seguir la rutina familiar de preparar el desayuno mientras estaba de pie junto a la estufa volteando panqueques con facilidad. Mis pensamientos regresaron a nuestra conversación esa noche. Daniel siempre había sido un alma sensible, pero no había conocido la profundidad de su lucha interior, cuanto había llevado consigo a lo largo de los años el peso de un padre desaparecido, la culpa albergada en su interior, bloqueada y tácita, guardada demasiado tiempo, pesando mucho en mi corazón, pero aún más, había habido dentro de él un cambio,
una búsqueda de consuelo, una necesidad de contacto que superaba las normas de madre e hijo y, si soy honesta conmigo misma, yo también había sentido la cercanía de un calor que se extendía dentro de mí al sostener un consuelo que superaba el instinto maternal. Aparté ese pensamiento, concentrándome en la tarea que tenía entre manos. Esto es solo un niño, me dije a mí mismo, tu hijo. Pero ese sentimiento persistía, un murmullo tenaz que se negaba a ser sofocado. Finalmente, Daniel salió de su sueño, frotándose los ojos somnolientos, el pelo desordenado, una imagen de juventud llena de inocencia, y sin embargo, había un matiz de nueva madurez en su mirada, una pista sobre el hombre en el que se estaba convirtiendo lentamente. Lo saludé con un cálida sonrisa tratando de ocultar las emociones residuales del año pasado. Hola, durmiente, dije colocando un plato de crepe dorado frente a él. Hola, susurró. Se recostó en su silla y atacó con vigor su desayuno. Comimos en un cómodo silencio mientras la luz de la mañana bañaba la cocina con un cálido brillo. Podía sentir sus ojos sobre mí de vez en cuando, pero no decía una palabra. No estaba dispuesto a sumergirme en las complejidades de las revelaciones de la noche anterior. Parecía más y más propio de él, y no quería perturbar la frágil paz que habíamos encontrado. Finalmente, rompió el silencio. Su voz hormigueaba de gratitud. Gracias por lo de anoche, mamá. Lo necesitaba. Su vulnerabilidad me sorprendió. No tienes por qué darme las gracias, Daniel, le tranquilicé. Siempre estaré ahí para ti, pase lo que pase. Él asintió, pero sus ojos permanecieron en los míos, una pregunta silenciosa en sus ojos, un espejo, las emociones no expresadas por las que luchaba. Su mirada tenía una profundidad, una intensidad. Pero eso había ido más allá de la estrecha comodidad de nuestra relación. Me refiló y el día transcurrió sin incidentes. Daniel se retiró a su habitación, perdido en los deberes y los videojuegos mientras yo me ocupaba de mis tareas domésticas. Pero algo en el aire entre nosotros había cambiado. Era un cambio silencioso, una tensión silenciosa, un reconocimiento tácito del vínculo más profundo que se había formado. A medida que el día se adentraba en la noche, mi mente seguía vagando hacia Daniel, hacia cómo había pasado de niño a joven, hacia la proximidad que habíamos compartido la noche anterior. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que mis sentimientos hacia él habían crecido, superando los límites del amor maternal. Esa noche, después de cenar, nos sentamos en el sofá a ver una película. La habitación estaba parcialmente a oscuras. Las imágenes que bailan en la pantalla proyectan sombras ligeras en las paredes. Estábamos prácticamente en silencio, cómodos con la compañía del otro. A medida que la película avanzaba, me volví cada vez más consciente de su cercanía. Cada leve movimiento hacía que su brazo rozara el mío, y mi corazón se aceleraba un poco más. Traté de prestar atención a la película, pero había una tensión entre nosotros, una sinfonía silenciosa de emociones no expresadas a merced del camino de la película. Daniel se acercó más, su brazo presionó contra el mío, pero esta vez no se apartó. El calor de su piel contra la mía me hizo sentir un escalofrío de conciencia. Me volví hacia él, nuestras miradas se encontraron, su mirada con una nueva intensidad que reflejaba la emociones que había reprimido todo el día sin siquiera pensarlo. Extendí la mano y tomé la suya, nuestros dedos entrelazados. Él no se resistió, su mano agarró suavemente la mía. Su pulgar trazó un lento círculo en mi piel. Este simple gesto hizo que mi corazón latiera más rápido, una sensación a la vez tan familiar y estimulante. Nos sentamos así por un momento, nuestras manos entrelazadas en la penumbra, testimonio silencioso de lo que se estaba convirtiendo nuestra relación. Fue un punto de inflexión, un momento de entendimiento mudo que trascendió los límites de nuestros roles. Familia, y no sabía lo que me deparaba el futuro, pero sí entendí que las cosas ciertamente estaban cambiando, y Daniel ya no era mi hijo, se había convertido en algo más. Alguien a quien amaba de una manera que simplemente no podía explicarse. La película terminó, pero no nos levantamos. En lugar de eso, nos sentamos acurrucados uno contra el otro en el sofá, con los créditos pasando sin ser vistos. Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo el tranquilizador flujo y reflujo de su pecho mientras respiraba. Era una cosa tan simple, pero en ese instante tan lleno de intimidad, un reconocimiento silencioso de
El vínculo que floreció entre nosotros, mamá. Daniel susurró, sí, estoy muy contento de que estés aquí. Esas pocas palabras simples y cargadas expresaron exactamente lo que se agitaba en mi corazón. Complacido, también, de que él estuviera allí, complacido por ese abrazo antinatural, esa nueva cercanía tan justamente dosificada con lo absurdo y lo demente mientras me envolvía, envuelto en el calor de mis brazos, en la oscuridad. Hijo mío, ahora me invade la profunda comprensión, el frágil equilibrio de nuestra relación. Justo cuando estaba llegando a la cúspide de un territorio nuevo y sin cartografiar, un temblor de inquietud recorrió mi cuerpo, un murmullo de duda sobre lo que este cambio podría implicar para nosotros. Pero en el corazón de esta inquietud, había una innegable sensación de expectación, el reconocimiento de que con esto, un viaje hacia lo desconocido apenas comenzaba. El au llegó con suave insistencia, y tiernos filamentos de luz solar se abrieron paso a través de las cortinas, despertándome de mi sueño a mis costados. Daniel dormía plácidamente, su rostro sereno y relajado, el maquillaje del año anterior aparentemente olvidado. Lo miré un momento, mi corazón rebosaba de un amor maternal familiar, pero debajo de este afecto bien conocido se despertó otra sensación, una sensación que no pude definir realmente. Era la misma sensación desconocida que había bailado en los límites de mi conciencia la noche anterior, una sensación intrigante e inquietante a la vez. Me levanté de la cama, teniendo cuidado de no perturbar su sueño, y bajé a la rutina. Familiarizado con preparar el desayuno, pararme frente a la estufa, voltear panqueques con practicada facilidad, mi mente volvió a nuestra conversación nocturna. Daniel siempre había sido un alma sensible, pero no me había dado cuenta de lo mucho que luchaba por dentro, el hijo con la carga invisible, después de haber arrastrado la ausencia y la culpa de su padre, ocultando un secreto durante demasiado tiempo. Ahora mi corazón sentía el peso de ello. Pero eso no fue todo. Había una diferencia. En su actitud, en la forma en que se aferraba a mis brazos, una necesidad de cercanía que había roto el molde de madre e hijo, y si iba a enfrentarlo ahora, también había comenzado a magullar palpablemente mi psique, el calor que me recorría mientras lo sostenía, la sensación reconfortante que navegaba más allá de los instintos maternales. Lo dejé a un lado, concentrándome en lo que era urgente, era solo un niño. Recordé a tu hijo, pero persistió el sentimiento, un murmullo tenaz que se negaba a ser silenciado. Daniel finalmente salió de su sueño, frotando el sueño con sus ojos. Su cabello despeinado era una imagen de inocencia juvenil, pero había algo nuevo en su mirada, un atisbo del hombre en el que se estaba convirtiendo. Lo saludé con una cálida sonrisa, tratando de enmascarar las emociones persistentes de la noche anterior. Hola pequeño D, le dije, poniendo un plato con un crepe dorado frente a él. Hola, susurró, hundiéndose en su silla y devorando ávidamente su desayuno. Comimos en un cómodo silencio, la luz de la mañana hacía que la cocina fuera cálida y acogedora. De vez en cuando, sentía sus ojos sobre mí, pero no decía nada. Todavía no estaba dispuesto a lidiar con las complicadas emociones de las revelaciones de la noche anterior. Parecía más ligero, más él mismo, y no quería romper la frágil paz que habíamos encontrado. Finalmente, habló, rompiendo el silencio. Su voz estaba teñida de gratitud. Gracias por lo de anoche, mamá. Necesitaba esto. Tan diferente era su vulnerabilidad que me sorprendió. Nunca tienes que darme las gracias, Daniel, le aseguré que siempre estaré ahí para ti pase lo que pase. Él asintió, pero su mirada permaneció, un signo de interrogación en sus ojos, reflejo de los sentimientos no expresados con los que yo estaba luchando dentro de mí, y sus ojos tenían algo más, una penetración más allá de la comodidad de la cercanía familiar entre madre e hijo. El día transcurrió sin incidentes. Daniel se retiró a su habitación, a su trabajo mientras yo atendía las tareas domésticas, pero la tensión había cambiado sutilmente, era un cambio intangible, una tensión silenciosa, un reconocimiento tácito de la conexión más profunda que había surgido a medida que el día se convertía en noche. Mis pensamientos volvían a Daniel, a su cambio de niño, un hombre joven, a la cercanía que habíamos compartido la noche anterior. Cuanto más pensaba en ello, cuanto más me daba cuenta de que mis sentimientos por él habían cambiado, habían traspasado los reinos del amor maternal esa noche después de cenar.
Nos acomodamos en el sofá para ver una película. La habitación estaba a oscuras y las imágenes en la pantalla proyectaban sombras danzantes en las paredes. Estuvimos casi en silencio, contentos con el compañerismo, pero a medida que avanzaba la película, me volví cada vez más consciente, mi ritmo cardíaco se aceleró, e intenté concentrarme de nuevo en la película. Sin embargo, era difícil ignorar la tensión palpable en el aire entre nosotros, la sinfonía silenciosa de sentimientos inéditos. Cuando Daniel acercó su brazo al mío a mitad de la película, esta vez no se quitó de él. Su cálida piel contra la mía detonó un escalofrío de comprensión a través de mí. Lo miré y nuestros ojos se encontraron. Su mirada se llenó de una nueva intensidad, reflejando emociones que no me había dado cuenta de que estaba ocultando todo el día. Sin pensarlo, extendí mi mano y tomé la suya. Nuestros dedos se entrelazaron, él no se resistió, agarrando mi suave mano. Su pulgar dibujó un círculo lento en mi piel. Este acto casual hizo que los latidos de mi corazón se aceleraran, una emoción que instantáneamente fue conocida y exaltante. Así que un momento, con las manos entrelazadas en la penumbra, un testimonio silencioso de la dinámica cambiante de nuestra relación, fue un punto de inflexión, uno de esos entendimientos sin palabras que superaron los límites establecidos por nuestros roles familiares. No sabía lo que nos esperaba, pero sabía que nada volvería a ser como antes, y Daniel ya no era mi hijo, él era algo más, alguien a quien quería de una manera que negaba la definición. La película había terminado, pero nos quedamos en el sofá mientras los créditos. Inconscientemente, me relajé, apoyé mi cabeza en su hombro y pude sentir el constante ascenso y descenso de su pecho mientras respiraba. Una pequeña acción, pero de alguna manera se sintió intensamente íntima, un reconocimiento silencioso del vínculo que tenía lugar entre nosotros. En un susurro indebido, Daniel dijo con una voz apenas audible, un estruendo bajo: «Sí, me alegro mucho de que estés aquí». Palabras sencillas y significativas que zumbaban de emoción, como las que se agitaban en mi propio corazón, y yo también me alegré de que estuviera allí, feliz con esta cercanía no planeada y no buscada. Bueno, esta nueva intimidad fue aterradora y estimulante de una sola vez, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, me sentí realmente vivo. No había confusión, ni culpa, sino la pura e innegable verdad de nuestro amor. Era un amor nacido de años de experiencia compartida, confianza y comprensión que era más profundo de lo que la sangre podía definir, un amor tan natural que parecía tan natural como lo era ser la primera vez que podía hacerlo. Respirando tan inevitable como la salida del sol, después nos sentamos allí, con el deseo mutuo, el silencio roto solo por la suave cadencia de nuestra respiración. Daniel finalmente se retiró, sus ojos buscaron los míos con una calidez que derritió mi corazón. «¿Estás bien?», preguntó, su voz acariciando suavemente la oscuridad. Jessica, incapaz de hablar por un momento, mi corazón rebosante de emociones que desafiaban las palabras. «Sí», susurré, con mi gruesa voz de verdad no expresada. «Iremos mucho más tarde en la noche». Después de eso, los restos de la cena se avergonzaron, y la casa se mudó aún. Tranquilos, Daniel y yo íbamos en la parte trasera del porche, envueltos en la quietud de la noche, con el aire fresco y fresco. Las estrellas centellean como diamantes en el vasto lienzo del cielo. Por primera vez en semanas, sentí una sensación de liberación, un alivio del peso que me había agobiado. Hablamos poco, pero las palabras eran inútiles. Solo estar lo suficientemente cerca como para compartir la belleza con él era suficiente. El silencio de la noche era suficiente, sin urgencia, sin presión. Solo un silencio cómodo que decía mucho sobre cualquier cosa entre nosotros. Estaba sucediendo orgánicamente y estaba muy contento de dejarlo florecer en su buen momento. Extendió su mano hacia la mía. Su toque vio un fuego extenderse a través de mí como un fuego de la pradera. Le sonreí mientras estrechaba suavemente su mano, y nos quedamos allí, tú entrehas bañado. El suave resplandor de la luz de las estrellas era un amor indefinible, una conexión que traspasaba los confines de nuestros roles. Justo en medio de un ambiente familiar, y en ese instante, bajo la inmensidad del cielo nocturno, supe que, pasara lo que pasara, lo enfrentaríamos juntos. A medida que los días se convertían en semanas, esta intimidad entre nosotros se profundizaba. Su voz se entrelazaba con el tejido de nuestra vida diaria.
No necesitábamos nombrarlo y definirlo, simplemente lo fue. Fue la forma en que nuestras miradas se encontraron, las caricias que persistieron en los momentos de silencio compartidos. Creó un mundo que solo nos pertenecía a nosotros, y con cada día que pasaba la conexión entre nosotros se fortalecía aún más, se hacía tangible. El conflicto que había sentido con tanta fuerza al principio se disolvió, reemplazado por un sentimiento de rectitud, sintiendo que este era el lugar donde estaba destinado a estar. Daniel ya no era solo mi hijo, se había convertido en mi compañero, mi confidente, mi amante. Nuestra relación se convirtió en algo hermoso, algo que llenó una necesidad que no sabíamos que necesitábamos. Solo lo tuvimos en una tarde lluviosa al final de nuestro amor, el cielo estaba pintado de grises tormentosos, la lluvia tamborileaba a un ritmo constante contra las ventanas. Daniel y yo estábamos acurrucados en el sofá del salón, con el fuego crepitante en la chimenea proyectando un suave resplandor sobre la habitación. Estábamos envueltos en una manta. El calor de las llamas se mezclaba con la cercanía de nuestros cuerpos creando un refugio de paí de la furiosa tempestad del exterior. Daniel se apoyó en mí, con la cabeza apoyada en mi hombro, y yo le pasaba los dedos por el brazo en silencio. Mis dedos en su cabello, saboreando la intimidad silenciosa de ese momento, la lluvia difuminaba los seres, creando una sensación de aislamiento, de estar en nuestro pequeño universo. Podía sentir su respiración lenta y constante, y supe, sin decir palabra, que él también sentía el cambio en nuestra conexión, la misma atracción innegable por algo más profundo. Levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante, la verdad de nuestro amor vibró entre nosotros. No fue así. Era solo amor, un vínculo que se había hecho más grande que los papeles que interpretábamos. Era algo más fuerte, innegable. Mamá, susurró con un tono de voz cargado de emoción, no le dije nada, esperando que continuara con lo que lo iba a cambiar todo. Te amo, ve, su mano extendida hacia la mía, no porque seas mi madre, sino por quien eres, todo en tu casa, y no sé si es bueno o malo, pero no puedo evitar estas palabras. Me envolvió como una ola cálida, llenando la habitación con un amor que hizo que mi corazón latiera de la manera más hermosa posible. Había sentido estos sentimientos, pero oírle pronunciarlos, reconocer cuán profundas eran sus emociones, lo hacía todo aún más real. Le estreché la mano, su ritmo cardíaco latía bajo mis dedos. Daniel Mears, mi voz tembló ligeramente. Yo también te quiero. Siempre te quise, pero esto. Odia su cabeza, sus ojos buscan los míos en busca de seguridad, una respuesta a la pregunta no formulada, escoria entre nosotros. Dije, no sé lo que significa, pero sé que siento lo mismo, y eso no me parece mal, simplemente me parece. Una suave sonrisa iluminó sus labios, y mi corazón se hinchó con una alegría que nunca antes había conocido. Me alegro de que te sientas así, dijo, pero no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Si no lo hacía, levantaba la mano para acariciar su mejilla, atrapando el calor de su piel bajo mis dedos. Lo vamos a encontrar, lo tranquilicé. Allí nos quedamos un rato en silencio, con los ojos fijos, los únicos sonidos eran el suave sonido de la lluvia, el crepitar del fuego, las palabras eran superfluas, lo dijimos todo, sabíamos cómo se sentía el uno al otro, y sabíamos que era real, innegable. Lentamente, Daniel se agachó mientras sus ojos se mantenían fijos en los míos, y me besó suave y tímidamente. Fue un beso suave y tierno, lleno de todo el amor y el deseo reprimidos durante tanto tiempo. No hubo urgencia, pero sin prisa, solo expresión pura de la profundidad de nuestra conexión. Mientras él se echaba hacia atrás, sus ojos se habían llenado de emoción, y supe que habíamos pasado por un umbral, un punto de no retorno, pero en lugar de miedo, una sensación de paz me inundó. Sabiendo con certeza que este era el lugar donde debíamos estar sinceros, me acercó a él, me rodeó con sus brazos. Y nos abrazamos mientras la lluvia continuaba cayendo, el fuego proyectaba un cálido resplandor sobre nuestro tren. En ese instante, supe. Lo que fuera que nos depare el futuro, lo enfrentaríamos juntos. El resto de la noche es solo un borrón de tacto suave, conversación susurrada y besos delicados. No hablamos del futuro ni de lo que significaba nuestro nuevo amor.
Bastaba con que fuera ahora, una intimidad compartida en este momento en el tiempo. La lluvia continuaba su suave serenata, y me maravillé de que nuestra relación pasara por tantas evoluciones tan rápido. Daniel pasó de niño a hombre, y en ese vínculo, nos habíamos convertido en algo no planeado, algo hermoso, algo que era adecuado para nosotros justo esa noche. Daniel estaba en mi habitación una vez más, pero esta vez, no hubo resistencia. Se acostó en la cama a mi lado, sus brazos me abrazaron y me apretaron contra él. Esos no eran los trígonos consoladores de una madre y un hijo, ese fue el abrazo de un amante, dos almas entrelazadas. Apoyé mi cabeza en su pecho para escuchar el ritmo regular del suyo, una sinfonía de amor y satisfacción. Siento una paz, que no he experimentado desde entonces. Y una plenitud en estos últimos años que ni siquiera sabía que me faltaba. Cualquier cosa en la que se hubiera convertido, estaba dispuesta a aceptar. Daniel y yo siempre estuvimos cerca, pero ahora éramos algo más. Algo que desafiaba la definición, éramos socios, amantes, dos hombres unidos por un amor que trascendía los límites de lo convencional. Cuando me quedé dormido, hubo una sonrisa que se materializó en mis labios. Era una locura, lo sabía, pero me hacía sentir muy bien.